La luz parpadeante de las velas proyectaba un resplandor pálido y anémico en el techo abovedado del peregrino eterno. Cada llama débil era una estrella moribunda en la vasta y sofocante oscuridad del santuario. Durante 35 años, yo, el hermano Julián, había caminado por estos corredores resonantes, mis botas gastadas rozando el suelo metálico, un ritmo tan familiar como el latido rítmico de mi propio corazón. Con cada paso rezaba, una demostración de mi inquebrantable devoción a la orden del descanso eterno. Nuestra gran nave, un monumento grotesco a una fe que ahora sabía construida sobre mentiras, flotaba en la negrura, una catedral a la deriva en un cosmos indiferente. Sus arcos otrora relucientes ahora estaban manchados de suciedad. Sus vitrales, que representaban los supuestos milagros de los ascendidos, ahora empañados por una capa de descuido. Cada panel era un mosaico fracturado de mentiras que reflejaba los fragmentos dispersos de mi fe. El aire era espeso, saturado con el dulzor empalagoso del incienso, un intento desesperado por enmascarar el hedor penetrante de la nave. Era el aroma de la decadencia, tanto física como espiritual. Aire reciclado que se volvía rancio, agua reciclada con un sabor metálico y una corriente subyacente de algo indefiniblemente incorrecto. Se aferraba a la parte posterior de mi garganta, un recordatorio constante y nauseabundo de la lenta decadencia del peregrino eterno, una decadencia que reflejaba la podredumbre dentro de mi propia alma. Éramos una nave moribunda, llevando un credo moribundo, lanzándonos hacia una salvación que nunca llegaría. Podía escuchar los gemidos del antiguo armazón de la nave, el metal estresado expandiéndose y contrayéndose, un coro de sonidos que hablaban de edad y fatiga, un lenguaje de fracaso inminente que solo aquellos que habían vivido dentro de estos muros lo suficiente podían entender. Cada gemido era un presagio de un final inevitable, un final que ahora recibía con una resignación sombría. Mi vida había sido una de ritual y rutina, un ritmo cuidadosamente orquestado de oración, ayuno y servicio. Como acólito, había fregado los suelos implacables hasta que mis manos estaban crudas y sangrantes, el dolor físico una distracción bienvenida del vacío interior. Como hermano, había cantado los versos sagrados, mi voz uniéndose al zumbido monótono que resonaba por la nave, un clamor de devoción que ahora parecía una elegía en mis oídos. Cada sílaba era una promesa vacía, una expresión sin sentido frente a la vasta indiferencia del universo. Y durante años había permanecido en vigilia ante el sarcófago, el ataúd ornamentado de obsidiana que contenía al ser que creíamos nuestro Salvador, el ascendido. Nos enseñaron que era una cáscara irrompible, un legado de la tecnología avanzada de nuestro mundo perdido, una tecnología que ya no podíamos replicar y mucho menos entender. El sarcófago, con sus intrincados grabados, era la pieza central de nuestra fe, un símbolo de esperanza en el vacío desolado. Ahora era un símbolo de mi insensatez. La historia de nuestra orden estaba grabada en registros fragmentados y leyendas medio recordadas, historias de una catástrofe que había destrozado nuestro mundo natal. Algunos susurraban que era un apocalipsis tecnológico, una herida autoinfligida nacida de la arrogancia. Otros hablaban de un evento celestial, un fuego cósmico que había llovido desde los cielos, un castigo por nuestros pecados. Cualquiera que fuera la verdad, estaba perdida en el abismo del tiempo, dejando solo
un persistente sentido de culpa y una necesidad desesperada de redención. Éramos, o eso creíamos, los últimos de nuestra especie, a la deriva en el peregrino eterno, llevando la forma dormida del ascendido, un ser profetizado para renacer y guiarnos hacia una nueva era dorada. Una fantasía infantil, una oración desesperada, susurrada al vacío indiferente. Sin embargo, incluso en las profundidades de mi devoción, una astilla de duda siempre había persistido. Una pequeña voz insistente que había silenciado diligentemente a través de la oración y la dura autodisciplina. Devoré los archivos de la orden, buscando conocimiento, buscando respuestas, pero encontrando solo más preguntas. Las inconsistencias en nuestras escrituras, la falta de evidencia concreta de la divinidad del ascendido, la fe ciega e incuestionable exigida por los ancianos, todo esto me había corroído, creando fisuras en la base de mi creencia. La soledad también había sido una compañera constante, un vacío vasto que reflejaba el vacío más allá del casco de la nave. Cada día era una eternidad, cada oración un eco hueco en el silencio del espacio. Los rostros de mis hermanos, una vez una fuente de consuelo, ahora parecían máscaras que ocultaban las mismas dudas, los mismos miedos que yo luchaba por ocultar. El hermano Gabriel, con su parpadeo nervioso, el hermano Mateo, con sus movimientos cada vez más erráticos, todos insinuaban la creciente inquietud. El chirrido rítmico de la rueda del carrito proporcionaba un contrapunto constante al latido de mi corazón mientras lo empujaba hacia el santuario. El sarcófago, como siempre, dominaba la cámara, su superficie lisa de obsidiana absorbiendo más luz de la que reflejaba un vacío negro en el centro de la habitación. Dentro, el ascendido yacía en su sueño forzado, pero algo era diferente. El aire, usualmente quieto y pesado, vibraba con energía, como la electricidad estática antes de una tormenta, erizando los finos vellos de mis brazos. Los instrumentos en el santuario, usualmente inactivos, parpadeaban erráticamente, sus agujas temblando como las extremidades de un insecto moribundo. Sentí un temblor en el suelo, no el gemido de la nave, sino algo más. Entonces ocurrió lo imposible. El sarcófago, largo tiempo considerado una reliquia irrompible de una era perdida, comenzó a abrirse. No hubo estallido ni explosión de luz. En cambio, la tapa del sarcófago, una losa sin costuras de obsidiana, comenzó a deslizarse hacia atrás, como si fuera empujada por una fuerza invisible. El movimiento estaba acompañado por un sonido bajo, como de piedra rozando contra piedra. Desde dentro del sarcófago, el ascendido emergió. No simplemente se levantó, sino que se desplegó, como si su cuerpo hubiera estado comprimido, empaquetado firmemente en los confines del ataúd. Primero, una extremidad, una columna gruesa de músculo reluciente y sin piel, se extendió. Su mano de 5 dedos agarrando el borde del sarcófago con una destreza sorprendente. Luego, otra extremidad muscular siguió, y otra, cada una tirando de la criatura más allá de su prisión de obsidiana. Sus movimientos eran fluidos, pero inquietantes, una parodia grotesca de un nacimiento. El aire se llenó de los sonidos húmedos y orgánicos de su forma desplegándose, una sinfonía de chapoteos y desgarros, acompañada por el olor metálico de algún fluido corporal desconocido. La criatura se liberó del sarcófago, su forma cambiando y reformándose incluso mientras se movía. Una masa horrorosa de órganos expuestos y múltiples ojos sin párpados que se abrían uno por uno, cada uno enfocándose en mí. Supe en ese instante que nuestro Dios no era un salvador, sino un tejedor de carne. El hermano Gabriel, siempre el devoto tonto, se apresuró hacia adelante.
su rostro iluminado por el éxtasis religioso, creyendo que este era el regreso profetizado. «El ascendido ha renacido», gritó, su voz temblando de asombro. La respuesta del tejedor de carne fue rápida y brutal. Un pseudópodo, un apéndice muscular grueso de carne cruda, se lanzó, envolviendo el torso de Gabriel con una velocidad aterradora. Lo observé, paralizado por el horror, mientras Gabriel era levantado del suelo, sus gritos cortados cuando la criatura comenzó a absorberlo. Su cuerpo se marchitó, su piel se volvió gris y papirácea, mientras su fuerza vital era drenada, el proceso visible y repugnante a través de su piel ahora translúcida. La forma del tejedor de carne se hinchó visiblemente con una oleada de nueva energía, sus heridas cerrándose, su carne volviéndose momentáneamente más completa. Luego volvió su atención hacia mí, una voz no escuchada con mis oídos, sino impresa directamente en mi mente. Llenó mi conciencia. Era un torrente de imágenes, sensaciones y una necesidad cruda y desenfrenada. En el centro de todo, un imperativo ardiente. Sirve. Un nuevo propósito, terrible y aterrador, fue grabado en mi ser. Mi fe estaba muerta, reemplazada por una comprensión escalofriante. No era un discípulo elegido, sino un prisionero, un esclavo de una abominación. Mis manos, una vez instrumentos de oración, ahora estaban manchadas con la sangre de mis hermanos, y mi alma, una vez devota de un falso Dios, ahora estaba atada a un servicio eterno y horroroso. El hedor de la materia orgánica, en rápida descomposición del hermano Gabriel, colgaba pesado en el aire. El sarcófago estaba detrás de la criatura, cerrado, intacto, un recordatorio silencioso y burlón de la fe que una vez había tenido. Ahora era una cáscara vacía, al igual que mi creencia. Mi estómago se revolvía, amenazando con vaciar su escaso contenido en el suelo. La criatura, ahora llena de la vitalidad robada de Gabriel, me observaba con su multitud de ojos sin párpados, cada uno una ventana a un abismo de hambre alienígena, siguiendo cada uno de mis movimientos, una vigilancia constante y sofocante que me hacía sentir completamente expuesto y vulnerable. «Sirve», resonó el comando en mi mente, no como palabras, sino como un imperativo visceral y crudo, un impulso primario que se abría paso en mi conciencia, amenazando con anular mi propia voluntad. El miedo, frío y afilado, como una astilla de obsidiana del sarcófago destrozado, me atravesó. Mis piernas temblaban, amenazando con ceder bajo mí. Un impulso primario de huir, de escapar de esa masa cambiante de órganos y ojos, surgió en mí, haciendo que mis músculos se crisparan. Pero, ¿a dónde podía correr? El peregrino eterno era ahora un campo de caza, y yo un ratón atrapado en una jaula, con un gato monstruoso y cambiante. Mi supervivencia, una broma cruel y retorcida, ahora dependía de mi obediencia a esta cosa. ¿Qué quieres de mí? Component, placement, balbuceé, las palabras atrapadas en mi garganta. Me maldije por hablar, por romper el silencio que por un momento había ofrecido un frágil escudo. La respuesta del tejedor de carne fue un torrente de imágenes que inundaron mi mente. Vi visiones de carne retorciéndose, de cuerpos siendo consumidos y reformados, de un hambre insaciable e interminable. Sentí la ardiente necesidad de la criatura de regenerarse, de volverse completa nuevamente después de su largo sueño forzado. La comprensión, aguda y no deseada, atravesó mi miedo. Necesitaba más vida, más hermanos. La orden, mis hermanos, la única familia que había conocido, se convertirían en sustento involuntario para esta abominación. Y yo, Julián, el alguna vez devoto, el siempre fiel, sería el pastor conduciendo a su rebaño al matadero. Una oleada de náuseas me invadió, tan intensa que tuve que doblarme,
mis manos apoyadas en mis rodillas. Mi cuerpo se convulsionó, pero no salió nada. No quedaba nada dentro de mí para dar. El tejedor de carne, a su manera grotesca, parecía entender mi angustia. Proyectó una nueva sensación en mi mente, una directiva escalofriantemente pragmática, superpuesta con un toque de lo que solo podía interpretar como una cruel diversión. Me mostró imágenes de mis hermanos, sus rutinas, sus vulnerabilidades. El hermano Mateo, perdido en sus oraciones nocturnas en la cúpula de observación, de espaldas a la puerta, completamente inconsciente de su entorno. El hermano Lucas, trabajando diligentemente en el vallo hidropónico, cuidando de los magros cultivos que suplementaban nuestra comida reciclada, aislado y solo en las cubiertas inferiores. La criatura me estaba enseñando, mostrándome cómo cazar, cómo explotar la misma fe y camaradería que una vez nos había unido. Me estaba dando las herramientas para convertirme en su instrumento de muerte, en su traidor. El peregrino eterno, una vez lleno de los cantos rítmicos de la orden, era ahora una tumba de silencio, interrumpido solo por los ocasionales gritos frenéticos que se cortaban abruptamente. Cada grito era una nueva puñalada de culpa, un nuevo peso añadido a la carga aplastante en mi alma. Me volví hábil en la tarea sombría que la criatura me había encomendado. Aprendí a usar los sistemas de comunicación de la nave, largamente descuidados y mal mantenidos, a mi favor. Una solicitud de mantenimiento fabricada, enviada al hermano Pablo, conocido por su naturaleza meticulosa, lo atrajo a una sección remota de la cubierta de ingeniería. Un horario de oración alterado, digitalmente mostrado en las tabletas de datos que cada uno llevábamos, aisló al hermano Tomás durante su ciclo de meditación, convirtiéndolo en una presa fácil. Me movía por los corredores como un fantasma, mis pasos amortiguados por las gruesas capas de polvo que se habían acumulado en los rincones descuidados de la nave. Evitaba a los otros hermanos tanto como era posible, el miedo y la vergüenza luchando dentro de mí. Mi reflejo en los ventanales polvorientos era el de un extraño, mis ojos vacíos, las túnicas blancas y crujientes de la orden ahora manchadas y rotas, un espejo de los restos destrozados de mi espíritu. El peso del silencio era aplastante. La ausencia de las voces de mis hermanos, ahora llena de sonidos imaginarios, de mi propia culpa. El tejedor de carne continuaba alimentándose, su forma cambiando con cada víctima que consumía. Crecía más grande, sus movimientos más fluidos, su presencia más invasiva. Los órganos expuestos en su superficie parecían multiplicarse, una disposición grotesca de carne en constante movimiento. Comenzó a seguirme, a veces a distancia, otras veces acercándose, sus múltiples ojos nunca dejándome, un recordatorio constante y sofocante de mi servidumbre. Los sonidos húmedos y chapoteantes de su movimiento se convirtieron en la banda sonora de mi pesadilla. A veces, sus múltiples ojos sin párpados giraban hacia mí al unísono, y en otras ocasiones, su grotesca boca se abría y cerraba, revelando hileras de dientes afilados. Una noche, acurrucado en la oscuridad de mi celda, vi movimiento en el corredor exterior. Era el hermano Alfonso, su rostro marcado por la preocupación, sus ojos mirando nerviosamente a su alrededor. Estaba buscando al hermano Daniel, su compañero más cercano, a quien yo había entregado al tejedor de carne solo unas horas antes. La voz de Alfonso, cuando me vio, estaba llena de una esperanza desesperada que retorció algo profundo dentro de mí. «Julián, ¿has visto a Daniel? Se suponía que nos encontraríamos para nuestra oración vespertina, pero nunca llegó». Por un momento, dudé. Podría advertirle, podría salvarlo, pero la presencia del tejedor de carne, un peso sofocante en mi mente, apagó la chispa
antes de que pudiera convertirse en una llama. Sirve el comando. Una marea implacable erosionó mi resolución, dejando solo el amargo sabor de la autoconservación. Fue llamado por el anciano. Mentí las palabras, sabiendo a veneno en mi lengua. Un asunto urgente en los niveles inferiores. Los hombros de Alfonso se hundieron con alivio. Gracias al ascendido, murmuró antes de dirigirse hacia los niveles inferiores, sus pasos resonando en el corredor, cada uno un clavo en el ataúd de mi alma. Lo observé irse, mi corazón un peso de plomo en mi pecho. Yo era un monstruo, un traidor, un títere bailando al ritmo de una abominación. Mi supervivencia, comprada con las vidas de mis hermanos, se sentía menos como una victoria y más como una condena eterna. Mi único consuelo era el conocimiento de que cada hermano entregado era una oportunidad menos para que la criatura me eligiera como su próxima comida. Un consuelo egoísta y desesperado, pero en esta pesadilla era todo lo que me quedaba. Mi existencia se había convertido en una ecuación aterradora. Sus vidas por la mía, sus gritos por mi silencio, sus muertes por mi supervivencia. Y con cada día que pasaba, la ecuación se inclinaba más hacia un abismo del que no habría retorno. La criatura crecía, y mi tiempo se agotaba. El silencio en el peregrino eterno se había vuelto absoluto. Un vacío aplastante donde antes resonaban los gritos frenéticos y las súplicas desesperadas de mis hermanos. El hermano Andrés, con su risa contagiosa. El hermano Marcos, con su sabiduría tranquila. El hermano Juan, el último acólito, con su entusiasmo juvenil. Todos se habían ido, consumidos, sacrificados. Yo, Julián, el pastor convertido en carnicero, había entregado a la última de mi rebaño al tejedor de carne, cumpliendo mi horrible pacto. La criatura, ahora una montaña grotesca de carne que casi llenaba los corredores, se hinchaba con la fuerza vital robada. Ya no necesitaba cazar. Yo era el único que quedaba, un ratón solitario en una casa de carnicería, esperando lo inevitable. Durante días vagué por la nave desierta, buscando migajas de comida, gotas de agua reciclada en el vallo hidropónico, donde las plantas marchitas y sin vida por falta de cuidado eran un recordatorio amargo de mi fracaso. Cada bocado era un recordatorio de mi fracaso. Cada paso, una marcha pesada hacia mi destino ineludible. Sabía que el tejedor de carne estaba al tanto de mis movimientos, sus múltiples ojos. Ahora dispersos por su enorme forma, me seguían desde las paredes, desde el techo, desde el mismo suelo bajo mis pies. Podría haberme tomado en cualquier momento, pero no lo hizo. Impulsado por una esperanza desesperada y vacía, me encontré atraído hacia el archivo de la nave, un repositorio del conocimiento de la Orden, ahora un monumento a su insensatez. Tal vez, dentro de los datos digitales, algún detalle olvidado sobre el origen de la criatura ofrecería un atisbo de esperanza, una forma de escapar de esta pesadilla. Sin embargo, las terminales de datos, una vez llenas del suave zumbido de la vida electrónica, estaban en silencio, sus pantallas oscuras reflejando el miedo en mis propios ojos. Mientras navegaba por la interfaz arcaica, un nuevo olor, agudo y acre, comenzó a impregnar el aire, cortando el habitual olor rancio del aire reciclado. Era el olor de la carne cruda, de las vísceras expuestas, y se hacía más fuerte. Acompañándolo, un sonido húmedo y chapoteante, como un carnicero lanzando repetidamente un trozo de carne sobre una superficie metálica. Cada impacto sonaba más fuerte, más cerca, confirmando mis peores temores. El tejedor de carne estaba al otro lado de esa puerta, y su hambre era inconfundible. Venía por mí. El pánico se apoderó de mí, una ola fría que arrasó con cualquier pretensión de esperanza. Tropecé hacia atrás desde la terminal,
mis ojos buscando desesperadamente una salida, un escondite, cualquier cosa para retrasar lo inevitable, pero no había a dónde ir. El tejedor de carne lo había previsto todo, me había acorralado aquí, en este lugar de conocimiento, de historia, para hacer un último y horrible punto. Esto era un movimiento calculado, un acto deliberado de tormento psicológico. La criatura entró en el archivo, llenando la entrada, una pared de carne que bloqueaba la ya tenue luz. Su superficie, una masa cambiante de órganos y ojos que parpadeaban y giraban, fijó su mirada en mí. Un pseudópodo más grueso que mi torso se extendió, su punta dividiéndose en múltiples apéndices similares a dedos que exploraban, agarraban. Fui levantado, mis pies dejando el suelo, mi cuerpo arrastrado hacia el núcleo de la criatura. Esperaba la disolución agonizante que había presenciado con mis hermanos, la sensación de ser devorado, de que mi fuerza vital fuera drenada. Pero el tejedor de carne tenía un destino diferente reservado para mí, uno mucho más grotesco. A medida que me acercaba a la masa de la criatura, sentí una sensación inquietante, como si estuviera siendo invadido, no solo físicamente, sino a nivel celular. Era como si mi ser estuviera siendo diseccionado, analizado y luego reconstruido. Un dolor indescriptible me atravesó, como si mis huesos fueran retorcidos y remodelados desde dentro. Mis músculos espasmódicos en una serie de contracciones y relajaciones rápidas e incontrolables, como un títere en 1000 cuerdas siendo jalado en diferentes direcciones. Mi piel ardía como si fuera quemada por 1000 llamas, pero no podía gritar. Mis cuerdas vocales estaban paralizadas, mi voz atrapada dentro de un cuerpo que rápidamente dejaba de ser mío. El tejedor de carne no solo me estaba consumiendo, me estaba integrando, tejiéndome en su propio marco biológico, una parte permanente de su estructura horrorosa. Estaba realizando una simbiosis grotesca, convirtiéndome en parte de él mientras mantenía mi mente intacta. A través del dolor insoportable, entendí que el tejedor de carne no solo se alimentaba, estaba creando un sistema autosostenible, un ciclo cerrado de consumo y regeneración. Yo sería su fuente eterna de alimento, mi cuerpo perpetuamente descompuesto y reconstruido, proporcionándole sustento mientras aseguraba mi sufrimiento continuo. Sería su escalera, su batería viviente. Mi mente, mi conciencia, permanecería intacta, un observador horrorizado, atrapado dentro de un cuerpo que ya no era mío, obligado a soportar un ciclo interminable de agonía. Existía en un estado perpetuo de tormento, mi cuerpo una prisión, mi mente un campo de batalla donde la desesperación y el horror libraban una guerra eterna. La conciencia del tejedor de carne era una presencia opresiva constante que podía sentir pero no comprender. No sentía remordimiento por el dolor que infligía, ni piedad por las vidas que había extinguido. Yo era simplemente una herramienta, un recurso para ser explotado, una fuente interminable de combustible para su existencia monstruosa. El peregrino eterno derivaba sin rumbo a través del vacío negro, una consecuencia de la insensatez de la orden y mi traición final. Llevaba dentro de sí una sola entidad monstruosa, una criatura de pesadilla, y su prisionero eternamente sufriente, un monumento viviente al precio de la fe ciega. Mi conciencia, una vela parpadeante en la vasta oscuridad del ser de la criatura, era todo lo que quedaba del hermano Julián, el alguna vez devoto, el siempre fiel, ahora el eternamente condenado. El silencio de la nave solo era interrumpido por los sonidos internos de la criatura, el constante cambio y reforma de la carne, una nana grotesca que me arrullaba en mi tormento. Y mientras peregrino eterno se adentraba más en lo desconocido, sabía que mi sufrimiento nunca terminaría, que estaba destinado a ser parte de esta abominación, este tejedor de carne, por toda la eternidad. Por ahora, sin embargo,
Estaba claro lo que la criatura pretendía. Los sonidos, la trayectoria que tomaba la nave, indicaban que se dirigía a algún lugar. Iba a encontrar más víctimas.